La iglesia tiene una encomendación y la encomendación tiene un mandato de predicar la palabra de Dios. Esto de predicar la palabra de Dios es para todos, entiéndase, aunque no sea predicador, todos tenemos que predicar, sea de un púlpito, sea desde el hogar, sea desde la calle, sea bajo techo o como sea, tenemos que predicar. Así es que en ese compromiso yo quiero que meditemos en esta mañana sobre este compromiso que nosotros tenemos de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Primero voy a comenzar con una anécdota que fue muy significativa y me impresionó cuando yo la oí. Una hija de un pastor estudió hasta graduarse, creo que de arquitecta, y todavía está allá. Y ella era cristiana, pero se asombraron los compañeros de ella después que se enteraron, ya cuando ella se estaba graduando, que ella había sido cristiana. Nunca habló de la palabra de Dios. Y esto realmente yo lo oí claramente. Así es que yo creo, hermanos y hermanas, que el creyente no puede cerrar su boca a testificar sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero invitarles para que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 6, verso 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana en que podemos seguir enseñando tu palabra. Te pedimos, Señor, que el que habla no sea más que el instrumento tuyo para traer la bendición a esta congregación, a lo que necesitan oír, Señor amado, que tú, Señor amado, lo pongas en los labios de tu siervo. Que así sea, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Pues bien, aquí vemos realmente al Señor Jesús que sale a predicar la palabra de Dios. No tenía el propósito, dice la Biblia, la palabra de Dios, que se fueron solos en una barca y a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron tras ellos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él para oírle a él. Esto me habla de el hambre que tiene el mundo de oír palabra de Dios. Debemos de predicar la palabra, no tener vergüenza, no tener restricciones, hermano, ni tener condiciones tampoco. Debemos de predicar la palabra de Dios bajo tres aspectos, podemos decir, bajo tres encabezados. Desarrollaremos el corto mensaje que tenemos en esta mañana. Predicamos con compasión. ¿A quién predicamos? ¿Qué predicamos? Primero, ¿a quién predicamos?
¿Y por qué predicamos? Noten una cosa en el verso 34. El Señor Jesús salió. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué cosa de ellos? Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor tuvo compasión por las almas. ¿Qué predicamos? Las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que predicamos. Pero tenemos que tener, hermano y hermana, ¿qué cosa con las almas? Compasión por las almas. Cuando usted ve las almas, ¿cómo usted la ve? Cuando usted ve caminar en el pueblo o en el barrio donde usted vive, en el sector donde usted vive, no sé, en el lugar donde usted vive, que usted ve las personas caminando para acá, para allá, comprando cuando va a los supermercados, cuando va a las tiendas, y usted ve la gente caminando de aquí para allá y mirando qué compra y esto. ¿Qué siente usted por esas almas? ¿Usted siente compasión? ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted para poner en práctica la manifestación de esa compasión? Bueno, tiene que hablarle del Evangelio. Tiene que hablarle del Evangelio. Ahora, ¿cómo usted se le puede acercar? Hay varias maneras. Ahí en el mismo lugar usted puede acercarse. Si está mirando una ropa, usted puede ver y decir, mire, ¿y esta ropa? Porque yo le voy a decir una cosa, el Espíritu Santo actúa no solamente en la iglesia, el Espíritu Santo actúa con usted en el mundo, actúa con usted en la tienda, actúa con usted en el trabajo, actúa con usted en la universidad, actúa con usted en el parque, actúa con usted en todas partes, porque Él está con usted. Y esa es la gran verdad. Y entonces, hermano y hermana, el Señor hace la obra y le respalda ahí donde usted está. Puedo decir para la gloria de Dios, no sé si la otra vez estuve aquí y ya se había convertido. El taxista que me llevaba al médico, lo dije, mire, le hablé de la palabra y vi que se interesó, y después cuando llamé al taxista otra vez, que me llevaba al médico, volví, le hablé y se interesó y ya lo llamé, y ya cuando me despedía ya de que era el último, le dije que lo ve interesado, me recuerdo del nombre, oren por él, que no le he podido ver, se llama Sucre. Entonces le dije, pero usted quiere recibir a Cristo ya frente al apartamento donde estábamos nosotros alojados, donde mi cuñada, y dijo sí, y él se convirtió y oramos ahí. Y amado hermano y amada hermana, realmente nosotros predicamos el Evangelio. Yo no sé su capacidad. Un taxista me relató algunas cosas, porque en una conversación común, naturalmente, de alguna visita que había hecho, etcétera, me dijo algo de su experiencia con un sobrino que había sufrido, etcétera, etcétera. Y le introduje naturalmente el mensaje del Evangelio. Y el Señor, porque es que el Señor trabaja con nosotros y nosotros trabajamos con el Señor. Usted sabe eso, ¿no es verdad? Entonces, realmente el Señor hizo que pudiéramos juntarnos otra vez, y entonces poderle hablar de la palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos. Dice Hechos 4:12, ese texto, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Entonces, es al Señor Jesucristo. Así que somos portadores del único mensaje de salvación para todos los hombres. No como me dijo un amigo. Estoy hablando con él y le estoy hablando a unos jóvenes del Evangelio. Y me está diciendo, bueno, ustedes
aquí en el occidente ustedes tienen a Jesucristo, nosotros allá en el oriente tenemos a Mahoma, los musulmanes tienen a Mahoma, los chinos pues tienen a Confucio, a Buda y a Tao, tienen un sincretismo, pero no, amado hermano, tenemos que estar convencidos, no importa de la nacionalidad que sea, el nombre que ha sido dado es debajo del cielo, del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todos los países, el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Tenga eso muy presente. Entonces, nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Ahora, tenemos que tener compasión por las almas. Hermano, usted y yo no podemos estar satisfechos ya con haber sido salvos. No. Hay realmente almas que nos rodean, que nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Dios nos usa, nosotros somos los voceros de Dios. Nosotros tenemos que realmente proclamar ese mensaje del evangelio doquiera nosotros estamos. Entonces, ¿a quién predicamos? Bueno, vayamos a 1 Corintios 1:23. Me gusta realmente esa expresión del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, predicamos este mensaje de esta manera. Dice la palabra de Dios así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo solamente que está el poder de salvar. Entonces nosotros predicamos a Cristo. Me gustaba, yo sé que muchos conocieron al hermano Mr. Arce, usaba mucho este texto. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Hay que predicar a Cristo. Los hombres en su ignorancia dicen que Cristo fracasó porque murió en la cruz, pero Cristo triunfó porque murió en la cruz. Allí fue el triunfo, allí fue, ¿no verdad?, donde el Señor pronunció esas palabras: consumado es, telos testeos, consumado es. Entonces nosotros sabemos que esa salvación está completa, está terminada. Y este es un verbo griego que es como cuando algo se ha completado, es algo como que se viene haciendo, es como una construcción que se viene haciendo, esa es la idea. Y ya se terminó un cuarzo, se terminó el otro, pero falta por terminar, por otra columna, falta poner, vamos a decir, el último bloque. Eso es lo que quiere decir, que el Señor Jesús terminó, completó la salvación. Hermano y hermana, vuelvo a repetir la palabra de esta mañana. Por gratitud, nosotros debemos de predicar el evangelio también. Por gratitud. No para ganar la salvación, ¿no verdad? Hay comunidades cristianas que piensan eso, ¿no? Yo estoy luchando por mi salvación y estoy trabajando por mi salvación para ganarme la salvación. Por supuesto que no. Usted y yo tenemos la gracia de saber que la salvación fue gratuita y que somos salvos eternamente y para siempre. Y como dijo el Señor, nadie ni nada puede arrebatarlo de las manos de mi Padre. Estamos seguros ahí, no estamos inseguros, hermano, pero no podemos conformarnos con eso. Realmente tiene que brotar de nuestros corazones una compasión por las almas para que nosotros le hablemos a las almas. Y si no tienes esa compasión, pídele al Espíritu de Dios, pídele al Señor que te la ponga. Porque realmente es una realidad, hermano, que los que no conozcan a Cristo se van a perder para siempre. Se van a perder. Y entre ellos hay familiares nuestros, hay amigos tuyos y amigos míos. A mí me ha dolido de amigos que se han criado conmigo y yo sé que han partido a la eternidad y se han ido sin Cristo. Hay otros que el Señor me consuela
están buscando del Señor y otros que se han convertido también. Así es que hay un efecto realmente, hermano y hermana, porque tenemos la naturaleza divina de Dios. Tenemos esa naturaleza divina en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, nosotros sabemos que la salvación es por gracia y que debemos de predicar el evangelio de la gracia de Dios. No predicamos reglas, no predicamos filosofías, ¿no verdad? Predicamos a Cristo Jesús y ese es el mensaje central. Y Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y vive por nosotros y le veremos a Él nosotros. Entonces realmente nosotros tenemos que ser fervientes en este trabajo que el Señor nos ha dejado a ti y a mí. Y debemos de saber que es un trabajo. Es un trabajo. Dios no quiere vago. No, Dios quiere que trabajemos. Es un trabajo, hermano, predicar. Miren, en la guerra de los 6 días de Israel, en el 1967, ustedes saben que se reunieron esas 4 o 5 naciones. Estaba Egipto, estaba Jordania, estaban también los Líbano, se reunieron. Y entonces Moshe Dayan comienza a guiar el pueblo, a guiar la batalla contra estas naciones. Y era guerra y fuego, guerra y fuego. Y mientras se peleaba y se peleaba, Moisés Dayan avanzaba y nada más se oía en los periódicos en aquellos tiempos: Moisés Dayan cruza canal, Moisés Dayan toma las alturas del Golán. Y bajo la guerra y bajo la guerra, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel iba conquistando más terreno y conquistando más terreno. Y conquistó tanto terreno que cuando terminó la guerra, que las Naciones Unidas intervinieron, dijeron: hay que pararla y hay que devolverle los terrenos. Se juntaron más de 200, todas esas naciones que se juntaron contra el pueblo de Israel. No era fácil, indiscutiblemente. Era bajo guerra que ellos estaban. Sin embargo, ellos estaban conquistando terreno. Moisés Dayan. Hermano y hermana, él tenía el respaldo del ejército más inteligente y más preparado que hay en esta tierra. Nosotros tenemos al Dios eterno, al omnipotente Dios que nos respalda en nuestras luchas, en la lucha. No crea que es fácil. A veces vamos a decir, si usted tiene el deseo o el don de regar tratados o del don de hablarle, hay un cuñado mío que él tiene el don de hablarle. Yo le digo, él lee mucho la Biblia todos los días y yo le digo, prepárate tu mensaje que te voy a llamar. A mí no me llame a predicar, no hay manera de que él quiera predicar, pero él hablando y se gana, lo oyen y se gana las almas tú a tú. Usted sabe que son dones de Dios, son dones de Dios. Hermano y hermana, el don que Dios te ha dado, lo que tienes que hacer es desarrollarlo. No te enamores del don que tiene el hermano. Instalo para que se desarrolle realmente, para que lo haga, pero predica la palabra y recuérdate que no es fácil. Te pueden rechazar aunque tengas el don. Mira, te habla del evangelio. Usted sabe, leí de un tratado y fue histórico, es verdad, en el Grand Central de aquí, dice el escritor del tratado que había un hombre que estaba parado así y la gente que iba saliendo del tren, él le salía al encuentro y le decía: culpable. ¿Y qué ustedes creen? Ese hombre se ganaba almas así. Le salía así al encuentro y decía: este es un loco. Este es un loco. ¿Culpable de qué? Todos somos culpables. Y el Espíritu de Dios respalda el don que Dios te ha dado. Eso es lo bueno. Los otros no lo ven. A veces nosotros los predicadores predicamos un mensaje y decimos: qué buen mensaje, y esto no se convirtió nadie, que quizás quedamos un poquito desanimados y otros. Pero hay otras veces que predicamos un mensaje sencillo, ¿no es verdad? Y se convierte en la almas y dice: pero yo no prediqué ese mensaje. Dios lo usó.
Y Dios te usa a ti y Dios nos usa. Eso es lo bueno, lo que hay que estar como soldados dispuestos realmente a predicar la palabra de Dios. Y la iglesia del Señor tiene ese mandato. Mateo 28, ¿no es verdad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Hermano y hermana, no te quedes rezagado, no te quedes ahí así, dubitativo, timorato. No, hermano y hermana, ese mensaje que tú tienes, no importa cómo venga vestido el que viene a hablarle, si viene harapiento o si viene elegante, cuello blanco, como dicen, o lo que sea, o si lo conoces y qué sé yo, es un hombre que usted dice, bueno, tiene cierta altura económica o intelectual, lo que sea. No, el evangelio es para todos. Y el Señor quiere que todos se salven. Ese es el deseo de Dios. Y tú y yo tenemos que cumplir. No sabemos lo que Dios ha de hacer. Entonces tú, como parte de la iglesia, necesitas predicar el evangelio. Necesita Dios. Realmente te da esa actitud para que tú lo hagas. Tienes realmente que ponerte en esa actitud, en esa disposición. Es trabajando. El Señor dijo, hasta ahora mi Padre trabajo y yo trabajo. Mientras se trabaja, mientras se lucha, Dios está usando a ti. Y no importa las condiciones en que tú te encuentres, realmente hay que aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, a tiempo y fuera de tiempo. Hermano y hermana, el tiempo de predicar solamente aquí en la iglesia, el tiempo de hablar del Señor es solamente aquí en la iglesia. No, ese debe ser un tema tuyo y mío realmente. Sí, recuérdate de Mateo, de Deuteronomio 18. Eso le dio el Señor al pueblo de Israel y estamos en la gracia con mayor intensidad todavía. El Espíritu Santo no había descendido como ha descendido y mora realmente en ti y en mí permanentemente. No se va, ha venido a ser morada en ti y en mí. Tenemos el Espíritu de Dios. Muchas veces estamos cabizbajos, como vencidos, pero no, mi amado hermano y mi amada hermana, estamos en victoria. ¿No verdad que sí? Porque realmente Dios está con nosotros. Entonces, en todo tiempo debemos de nosotros predicar el evangelio. No hay lugar donde no prediquemos el evangelio. Yo una vez iba a abrir una cuenta aquí en un banco, entré a un banco muy distinguido, ¿no verdad? Bueno, por primera vez entro con mi esposa y esto, y cuando le voy a hablar a la muchacha del evangelio, ella, mi esposa dijo, no, aquí no. Cuando yo le hablo del evangelio, me dice ella, anoche había un culto en mi casa. Usted sufre, usted tiene impresiones. Es un camino, hermano, de impresiones, de cosas que usted no espera oír. Hay cosas desagradables, hay quienes le rechazan el tratado, pero hay quienes se lo acogen con hambre. Hay quienes le rechazan la palabra, pero hay quienes dicen, eso es verdad. Eso es verdad. De manera que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. No nos podemos quedar callados. Tenemos que obedecer y tenemos esa bendición, hermano y hermana. Miren, el día de la recompensa, cuando nos presentemos delante del Señor, ¿lo creemos sí o sí? Amén. Ok. Había una compañía que pagaba por presentar los productos, no importa si lo compraban o no, le pagaban y le daban no me recuerdo hace mucho de eso, no me recuerdo de la compañía, le daban una comisión, gracias mi amado, una comisión de lo que vendían. Entonces, mientras más vendían, ¿verdad? Más comisión tenían. Pero si no vendían, como quiera ganaban. Nosotros como quiera ganamos. Si nosotros cumplimos con hablarle a alguien,
de la palabra no se convierte al Señor, tenemos la recompensa de haberle testificado cuando nos presentemos. Pero si no, Pablo lo dijo de esta manera: estoy limpio de la sangre de todo. Él dijo: he predicado todo el consejo de Dios. Entonces, es el compromiso, no solamente el compromiso de venir a la iglesia, de venir los domingos, de venir los miércoles, reunirse por Zoom, por lo de, y se están reuniendo, hermano, pues sin hacer, ¿cómo se llama? Juicio. Bueno, yo creo que realmente debemos de congregarnos. Ese Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo sé que la pandemia ha dejado estos estragos de que muchas veces los hermanos se han vuelto timoratos al reunirse y esto, pero mi amado hermano, esto es un esfuerzo, la lucha no ha terminado, y nosotros mientras más nos ajustamos a la palabra, más bendiciones nosotros tenemos. Y no es que es fácil hacer la voluntad de Dios. Estamos en la carne, estamos en un mundo adverso a la palabra, adverso al evangelio, pero Cristo está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que pensar, hermano, y eso es lo que tenemos que alimentarnos de la palabra para que realmente ella hierva en nuestros corazones. Nosotros, no importa la hora, no importa el lugar, no importa quién sea, nosotros debemos de estar prestos a testificar, a predicar del evangelio, no importa realmente cómo sea. No sabemos a qué hora se ha de convertir una persona. Nosotros saliendo yo de unos matutinos a las 7 de la mañana, entré en la casa de una señora que era una idólatra y le hablé de la palabra. Lo más lejos que yo tenía era que esa persona se iba a convertir, porque con todos los santos, como dicen, de la corte del cielo, lo tenía. Mire, y esa señora pues se convirtió y ella mandó a recoger todos esos cuadros, todos esos santos, y lo mandó a quemar realmente. Mi hermano, mi hermana, esa señora a lo poco tiempo después partió con el Señor. Así es que edad, circunstancia, no importa. Y las personas más idólatras, y las personas que usted ve más lejos del evangelio, ellos pueden llegar al conocimiento del Señor. Dios va a dar recompensa, hermano y hermana. Dios va a dar recompensa a usted y a mí. Fortalezcámonos en el Señor, como dice Efesios, en el poder de su fuerza. Dios hace grandes obras indiscutiblemente. Bueno, miren, los demonios pululan por los aires. Yo no sé si ustedes llegaron a oír a un gran predicador argentino que se llamaba Juan Boström, que él decía que si Dios corriera la cortina y nosotros viéramos los demonios que están contra nosotros, pues realmente tuviéramos terror, hermanos. Pero no pueden, porque el Señor, el más poderoso, está con nosotros. Amén. Y Él nos guarda. Realmente nosotros debemos de tomar fuerza en Él, en el Señor Jesucristo. Él es quien nos da la fuerza y la inspiración. El enemigo siempre viene para traer desánimo a nosotros, pero nuestra carrera no ha terminado. Este gran predicador, Charles Stanley, ¿no verdad?, pasó a la presencia del Señor. Dejó un legado de predicación. Precisamente la voz que le doblaba era José Chema Reynoso. Era dominicano, él es dominicano, y estaba en una entrevista y él era la voz que se oía porque él era americano. Y él estaba dando un gran testimonio de él. Pero yo oí de Charles Stanley que él tuvo una gravedad que no podía ni orar, y oraba en la mente: Señor, para hacer tu voluntad. Y Dios lo levantó de ahí. Y a José Chema Reynoso estaba dando el testimonio de él, que él se estaba ahogando una vez y no
se tiró al río y no daba pie y ya había subido como 2 veces y ya no podía, imagínese usted, en una lucha así por alcanzar tierra, y le pidió al Señor que subiera, que pudiera dar pie, que diera tierra, y dice que dio pie, que el Señor subió a la tierra y él tuvo un gran ministerio. Hermano y hermana, algo trascendente te ha pasado a ti. No sé, no tienes que darme el testimonio, pero puedes tener un gran testimonio de algo realmente. Y en ese gran testimonio Dios está, y no solamente porque te ama, sino para la misión de predicar la palabra de Dios. Y esto es algo que debes de meditarlo. Esto es algo que debes de meditarlo. En medio de todas las circunstancias que te rodean y todos los compromisos y todo esto, ¿no dices tú que lo primero es Dios? Entonces, su mandato es primero realmente y tienes un mandato primario de predicar el Evangelio. Esto es algo que nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta. Y tercero y por último, ¿por qué predicamos? Precisamente porque tenemos ese mandato del Señor. No tenemos que salir del lugar donde estamos para ir a otro país. El Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos, ¿no verdad? En el libro de los Hechos, ¿no verdad? ¿Me seréis testigos en dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué clase de testigos estamos siendo realmente del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Sí? Tenemos que ser impulsados a predicar el Evangelio. Ahora, cuando estuvimos allá en Santo Domingo, las reuniones por zona para celebrar el aniversario, el 82 aniversario, precisamente yo toqué este tema en la zona oriental, que fue la zona que me tocó tocar. Y decía lo siguiente: ¿a cuánto le estás predicando el Evangelio? Y ahora yo lo digo a ustedes en el nombre del Señor. ¿Qué campo abierto o qué célula tienes? Porque no estás en silla de ruedas. No sé si hay alguno que esté aquí en silla de ruedas, no lo veo, pero en silla de ruedas, pero la boca no está en silla de ruedas. La boca está bien para hablar. Si estuviese alguno en silla de ruedas, tienes que ser un testigo del Señor. Si te ganas, y yo decía y vuelvo y lo repito, si te ganas que 50 almas, el Señor te dará un local para 100 almas. Si te ganas 100 almas, el Señor te dará un local para 200 almas. Si te ganas 1000 almas, el Señor te dará un local para 2000 almas, porque el Señor te respalda. El Señor te respalda y provee eso. Yo lo digo esto por la gracia de Dios, porque realmente uno va a la materia prima, que son las almas, y después el Señor añade lo que haga falta realmente para que su obra se desarrolle, porque recuérdate, hermano y hermana, es la obra de Dios. El Evangelio es la obra de Dios y tú y yo somos componentes de ello. Tú y yo realmente somos instrumentos de Dios en esta obra y en esta responsabilidad. Y en ese gran trono, no el trono blanco de la condenación, hay una palabra, no me viene a la mente ahora, pero hay realmente cuando nos presentemos delante del Señor para recibir según hayamos hecho, sea bueno, sea malo, ese día el Señor va a dar las recompensas. Ese día el Señor va a darte delante de los demás. No importa que no tengas mérito aquí, que no te los den aquí, son los méritos allá, allá. Y miren,
el Señor nos consuela de una u otra manera en nuestro trabajo y sacrificio, si lo hacemos, por menos que lo sepan o por menos que usted quiera esconderlo, el Señor también da su consolación aquí. Pero el mayor premio, el mayor consuelo será ver al Señor cara a cara y cuando oigamos de Él, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Que Dios les bendiga.